buenas y frías noches, audiencia. Gracias por estar con nosotros, por compartir conmigo, con Daniel Pastore y con los invitados de hoy, una propuesta que pretende ser algo más que interesante. Daniel. Así es, Néstor, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, audiencia. Como siempre, tratando de tener tres temas variados, que tengan que ver, algunos con la actualidad, otros que tengan que ver con la realidad institucional de San Francisco. También estamos empezando a abordar la realidad política, se va acercando un año político, así que vamos charlando también con los interlocutores sobre este tema. Daniel, yo diría que el año político, aunque los políticos que están en acción no lo quieran reconocer, ya está en marcha. Sí. Así es, ya está en marcha. Casi que no cesa nunca. Pero bueno, ahora toma un poquito más de velocidad. De todas maneras, en el primer bloque, motivados por el suceso que tuvo como protagonista Robin Williams y que terminó tratándose de un suicidio, una decisión de terminar con su vida de este importantísimo actor. Usando como disparador este hecho, nos pareció interesante reflexionar un poco sobre el tema del suicidio, sobre sus características, sobre las posibilidades que tenemos de advertir si hay alguien en nuestro entorno con características suicidas. Abordar un poco esta temática desde un punto de vista serio, desde un punto de vista de la psicología, y para ello nadie mejor que una amiga de la casa, ¿no es cierto? La licenciada Graciela Cambursano, siempre tan amable. Y que nos saca de tantos apuros. Nos saca de apuros de temas que son difíciles de entender. Nunca temas fáciles para vos, Graciela. Bueno, es un desafío. Es un desafío propio de tu profesión, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. Sí, sí, es un tema, yo lo llamaría un tema desagradable. Desagradable porque estamos hablando de una acción ya consumada que da como resultado la desaparición de una persona, y cuando esta persona desaparece, seguramente arrastra tras de sí la familia, los amigos, sus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, la persona que se suicida o muere, ¿no es cierto?, no solamente desaparece, sino que es como cuando a veces hablamos del trabajo del duelo, la persona que muere, que desaparece, que se va de nuestro lado, se lleva cosas de nosotros, muchas cosas de nosotros, lo del pasado, los afectos, los proyectos, el futuro a compartir. Claro, es decir, se lleva cosas, eso es lo que más duele. Por eso a la muerte de una persona, más tratándose de un suicidio, se parte de un enojo. El familiar, el deudo, queda con un tremendo enojo, una furia. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué hiciste eso? Mirá cómo quedamos, mirá qué va a decir la gente, qué van a decir los chicos. No nos querías lo suficiente como para seguir viviendo con nosotros. Algunos dicen que es un acto de cobardía, otros dicen que es un acto de valentía. Alguna vez, Graciela, leyendo sobre el tema, que creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha preocupado y hemos tratado de entender, ¿no es cierto? Leía que en la mayoría de los casos, en la casi totalidad de los casos, el suicida no está en la plenitud de sus facultades porque atenta contra el instinto básico del hombre, que es el instinto de conservación. El instinto de vida. El instinto de vida. Es decir, allí está, no digamos que tiene una mente desquiciada, pero por lo menos está desajustada, ¿no es cierto? Sí, hay, según cómo se mire, porque si estamos, supongamos, analizando una persona que se va a suicidar, pensamos que estaba loco, dice que estaba loco. ¿Y cómo hizo eso? Estaba loco. Entendiendo por loco una persona, como decías recién, que no está en sus cabales. Yo diría que se ha comprobado que muchas veces el que se suicida lo tiene requete súper pensado al acto. Elige cómo hacerlo, cuándo hacerlo. ¿No es cierto? Eso es el verdadero acto del suicida, no es la casualidad. De casualidad puede ser un accidente, pero el que se suicida verdaderamente, esa palabra, él se quita la vida voluntariamente. Y podríamos ver formas muy bruscas, muy tremendas, como usar elementos para una arma, un cuchillo, o elementos más livianos que producen la muerte, las pastillas, no los psicofármacos. No necesariamente las causas que motivan esta decisión deben ser causas tremendas. Es decir, el suicida las vive así.
Bueno, el suicida las vive así. Yo diría algo que me gustaría que quedara como, digamos, como hilo conductor de todo esto. El que se suicida decide dejar de sufrir. Eso es lo que hace el suicida. Deja de sufrir de la manera que sea, como pueda. Y acá pues, puede ser que dependa del núcleo social al que pertenece, a lo mejor, bueno, puede tomar veneno, un herbicida, un raticida si vive en el campo, o puede ser que se compre un veneno más sofisticado, va a la droguería y lo compra. Tengo entendido que no se lo van a vender, pero de alguna manera se da maña, ¿no es cierto? Entonces uno puede pensar, y bueno, se suicida con algo livianito, se suicida con algo que lo destroza todo. Es según la personalidad del suicida, porque habría que hablar de eso. La finalidad es siempre detener una situación de sufrimiento. Dejar de sufrir. Que puede ser una situación emocional, de crisis económica, sí, puede ser psicológica, una enfermedad terminal. Una enfermedad terminal. Perdón, Daniel, sí, ¿puede llegar a ser una cuestión, en algunos pueblos, una cuestión cultural? Bueno, eso es lo que yo quería decir también, que uno dice, bueno, se suicidó. Tal persona se ahorcó, como el actor, lamentablemente se pierde mucho con ese actor, porque era un actor de mucha trayectoria. ¿Quién iba a pensar en esa carita sonriente, esos ojitos vivarachos, esas risas, esas bromas de sus películas? Es un hombre jocundo, así. Claro, pero relativamente joven, claro, 63 años. Estaba joven, para morirse. ¿no? Los directores de cine lo deben extrañar mucho ahora, porque daba un perfil muy taquillero, inclusive muy buen actor. Entonces uno puede pensar, ¿qué le pasó a este hombre? Bueno, seguramente si no dejó nada escrito, si no tenía un confesor que supiera sus más íntimos secretos o más profundos secretos, se llevó el motivo a la tumba. Este actor, tengo entendido que él ha elegido ahorcarse, asfixiarse. Y bueno, bastante rápido es la muerte del que se asfixia, porque se queda sin aire y... Pero el que lo encontró, decíamos recién, y el sentimiento de culpa del familiar es muy grande eso. ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué no lo atendí? ¿Por qué no lo escuché? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Hay síntomas así que permitan al entorno advertir que algo está pasando? Sí, pueden ser claros o no tan claros. Los indicios claros son algún intento de suicidio, una carta, la ruptura de su, digamos así, de la rutina que está pasando, el haber usado la oreja de un amigo, de un familiar para decir, yo estoy muy mal, yo no quiero más vivir, esto es lo último que hago, yo me quiero ir de este mundo, me quiero ir con fulano, con mengano, porque ya los ubicaron en el cielo. Pero cuando eso se ve, se escucha, hay que prestarle atención. Una gran atención, una relativa atención, pero hay que darle, digamos vulgarmente, darle bolilla a eso, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? ¿Por qué decís eso? ¿Qué está ocurriendo? Qué raro que digas eso. ¿Cómo te sentís? Porque te veo que no pareces vos hablando. ¿Por qué decís eso? Entonces, eso sería el vuelo por arriba. Y por más profundo tenemos ciertos indicios. Esta persona va al médico, está tomando pastillas, está tomando medicación, dejó de comer, dejó de pasear, no quiere ir a trabajar, está triste, meditabundo, se alejó de los afectos, no va más al cine, no escucha más la radio. O sea, a mí me llama la atención eso, porque lo conozco de una manera y está procediendo de otra. Entonces, uno... En el mejor de los casos. Y en ese caso, si uno advirtiese, ¿cuál es la conducta que debería... No te veo bien, ¿qué te está pasando? Hablar con él. Claro, no te veo bien, ¿qué te está pasando? ¿Te duele algo? ¿Por qué no vamos al doctor? ¿Querés que le digamos al doctor a ver si te ayuda? Pero claro, si la persona es muda, digamos, no habla, se aísla, se encierra y nosotros no podemos acceder a él, es muy difícil. No siempre que ocurre eso es porque se va a suicidar, pero como estamos hablando del suicidio, lo tenemos que tener en cuenta. Graciela, ¿puede ser la adicción a la cocaína y al alcohol, que era la situación de Robin Williams, pueden ser elementos que aceleren procesos
de depresión que te conduzcan al suicidio? Se sabe que, se ha sabido, porque hace muy poquito tiempo murió otro actor también, Hoffman, muy buen actor, excelente actor. Bueno, dice, uno lee la crónica. Claro, se excedió en la droga que en la dosis que ha tomado. Pero la persona que se está drogando, que consume droga, no es ignorante. Él sabe que una rayita, un pelito de diámetro lo puede llevar a la muerte, lo sabe. Entonces, ¿qué podemos pensar? Está provocando la muerte, está provocando entrar a un estado del cual no vuelve, es irreversible. Eso es lo que ocurre con los que se suicidan con la droga, porque eso hay que creerlo. Incluso a los que aparentemente son triunfadores en la vida. Sí, ¿qué cara, qué máscara tienen esas personas? ¿Por qué no nos preguntamos? ¿Alguna vez pudimos sospechar ese que se ríe tanto? ¿Es de verdad? ¿Está contento? ¿Es alegre? ¿Tiene buen humor? ¿Tiene buen carácter? ¿O es una pantalla que tapa su depresión, su tristeza, su frustración? Generalmente habría que dar por concluido que es así, ¿no? Es decir, y más hablando de esta persona, bueno, no vamos a manchar su memoria, pero se sabe que de Robin Williams estoy hablando, que él había tenido una cura por drogadicción, por alcoholismo. Todos esos actos de consumir droga, consumir bebida, ustedes dicen bebida, pero alcohol, pero hay cada alcohol que, Dios mío, la dosificación y lo dañinos que son. Entonces, de a poquito van entrando en una pseudo, ellos buscan una pseudo alegría, un pseudo alivio. Estoy tan triste, me va mal en el trabajo, mi mujer no me quiere, me engañó, mi hijo es homosexual, el otro es jugador, digamos. Entonces el problema lo van agrandando y termina siendo un problemón que no tiene acceso a solución. ¿Puede haber un marco así de que se siente solo? Sí. ¿Con ruptura de vínculos? Sí, por supuesto, porque eso es lo que sería la prevención. Estar, digamos, ayornado, que esa persona puede llegar al suicidio, pero la persona común, el familiar común, no tiene un conocimiento, no tiene por qué tener un conocimiento. Sí, este ya se va a suicidar, lo voy a controlar porque me parece que se va a suicidar. A lo mejor uno lo ha pensado, lo ha fantaseado, pero si el familiar no ha dado señas, no ha dado datos de que eso puede suceder, no abrió su boca, nadie le prestó la oreja para que escuchara su dolor, puede terminar así dramáticamente. Graciela, ¿hay franjas etarias que son más propensas al suicidio? ¿Se suele hablar de que la adolescencia es una etapa crítica en este sentido? ¿O se puede hablar de etapas? Por ejemplo, tocando el tema de la adolescencia, que todos sabemos, porque no hay libro ni revista que no lo diga, es una etapa de muchos cambios. Entonces, cuando se procede el cambio, no sabemos si a ese adolescente le gusta el cambio que va a venir, si él lo va a poder adoptar, si él se va a poder adaptar a ese cambio. Entonces, puede ser que sus mecanismos de defensa, que todos los tenemos, algunos más fuertes, otros más débiles, no le funcionan. Entonces, él se apoca, se deprime, se convierte en una persona que no se valora, se siente a menos, se siente pobre, se siente solo, se siente feo, se siente flaco, se siente gordo. Estas situaciones que pueden llevar al suicidio, ¿pueden tener algún matiz hereditario? Porque dice, hay familias de suicidas. ¿Es cierto eso? Los científicos no hablan de que se hereda el suicidio. Hay cuestiones predisponentes. Claro, lo que nosotros los psicólogos decimos es una identificación muy fuerte con la persona que se suicidó. O sea, se copia. Bueno, si mi papá lo hizo, lo voy a hacer yo. Y si mi abuelo también lo hizo, así que, bueno, yo también lo puedo hacer. O sea, él desapareció, yo también voy a desaparecer. Él se fue, yo también me voy. Pero no es precisamente hereditario. Sí es hereditario algún componente de la personalidad desde el punto de vista neurológico. Eso puede ser, de las ciertas sustancias del cerebro que hacen al cerebro, no están del todo bien equilibradas y producen, digamos, conductas que pueden llevar a actos violentos, autodestructivos. Bueno, eso sí puede ser heredado, ¿no? Pero no porque se suicidó el abuelo, se tiene que suicidar el hijo y el nieto. No es determinante. Sí, algún componente neurológico.
En el tratamiento que hacemos en los medios de los casos de suicidio, hay una teoría que señala que hay que tratar de no difundir estos casos porque la difusión de los mismos puede operar como disparador en aquel que está en una etapa como que le da coraje al suicidio, como que le da coraje, como dice, bueno, sí, como vos señalabas recién, si lo hizo él, lo puedo hacer yo. Sí. No es doloroso, es rápido, etcétera, etcétera. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Es aconsejable o en realidad no dispara absolutamente nada porque lo que iba a suceder termina sucediendo? Se puede mirar de las dos maneras. Lo que tenía que, yo lo dije al principio, el que se va a suicidar lo tiene bien pensado, bien calculado, no se suicida de casualidad. Y no es repentino. ¿Cómo? No es repentina la decisión del suicidio. Empezamos a mirar un poquito, había hecho esto, yo no lo escuché bien, me pareció, pero claro, yo miré para otro lado, no me di cuenta. Puede ser, eso le pasa a la familia, a los amigos. Pero escarbando un poquito, alguien, pues sí, me pareció. Yo tal día vi que dijo tal cosa, lo dijo con una voz distinta. Le avisó a fulano que a ese lugar no iba a ir. ¿Por qué no iba a ir? O sea, hay datos que, vamos a decir la verdad, no es de casualidad. Si yo no lo vi, lo siento. Datos que uno advierte que eran señales después. Seguro, lo pensamos, pero esa es la culpa. Las madres, que se les suicida al hijo, ¿cómo yo no lo vi? ¿Pero por qué no me lo dijo? Claro, él debe pensar que yo lo iba a retar, o que yo no lo voy a entender, o será que yo le critiqué tanto a la novia, se la critiqué tanto, le critiqué tanto al hijo, a lo mejor se enojó conmigo, entonces, o sea, motivos un montón, causas también, pero es lamentable el hecho ya consumado, irremediable. Graciela, interesantísimo charlar con vos sobre este tema, nos quedaríamos un buen rato, pero tenemos otros invitados con los que queremos también compartir el resto del programa. Un placer, muchísimas gracias, como siempre. Cuando me necesiten. Muy atenta, muy amable, contamos con vos. Vamos a usar y abusar de... Sí, como lo venimos haciendo. Toca la cuerda. Buscamos nosotros una pausa cuando volvemos. La Fundación Lozano, que tiene un sistema de becas, que nosotros lo hemos difundido aquí en varias oportunidades. Vamos a hablar con becarias que ya aprovecharon esta oportunidad que brinda la Fundación Lozano, que nos cuenten su experiencia, y también con integrantes de la Fundación para que nos cuenten cómo hay que hacer para participar de la selección de las mismas. Al regreso de la pausa. En Willy Rocks cumplimos 10 años junto a nuestros clientes y sus mascotas. Por eso, lo festejamos a lo grande. Con tu compra, participás del sorteo de un TV LED y 9 electrodomésticos. Además, promociones especiales y envíos a domicilio sin cargo. Pet Shop Will Rocks. Dante Alighieri 657. www.willrocks.com.ar. Para este Día del Niño, Golosinas San Francisco. Super bolsita de golosinas a solo 16 pesos. Golosinas San Francisco. Te esperamos en Colón 253. También en San Francisco estamos construyendo una gran familia. Porque somos de allá, pero también somos de acá. Porque te conocemos y sabemos cómo cuidarte. Te esperamos en Pasaje Newton 1869. Novis. Ser familia es el plan que nos importa. Tu familia merece la mejor cobertura médica. Por eso en Cami Salud tenemos un plan pensado para vos. Cami Salud, la mejor medicina prepaga de la ciudad, con más de 40 años de trayectoria. Solicita asesor comercial vía Facebook. Cami Salud, tu salud en las mejores manos.
Bueno, Daniel, contigo sabemos decir que en San Francisco pasan cosas. Y estas cosas que pasan, lo vamos a repetir una vez más porque creo que es un tema por el cual tenemos que generar conciencia. En San Francisco pasan cosas y pasan cosas buenas. Y es bueno, aunque sea una redundancia, es bueno compartirlo con la gente que nos acompaña. Así es, Néstor, y en este caso se trata de una institución, la Fundación Lozano, que año a año hace entrega de becas, que hoy vamos a tener la oportunidad de tener un rebote de lo que fueron las experiencias de dos becarios, y también vamos a enterarnos de cómo tenemos que hacer si queremos participar del proceso de selección para recibir estas becas. Para eso vamos a presentar a nuestros invitados, ¿no es cierto? Vamos a empezar por las damas, por supuesto, Huguito. Vamos a aprovechar que tenemos rostros bellos aquí y de colegas docentes. María Fernanda Canali. Sí. María Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. No, y, bueno, una amiga de la casa, Claudia. ¿Cómo Buenas estás? noches. ¿Todo bien? Gracias a Claudia ustedes. Maine. Muy bien. Bueno. Claudia Maine de Barragó, el apellido de soltero lo sigue usando, ¿no es cierto? Siempre. Como Y siempre. de ¿Cómo le va? casada, todo. Le mandamos un saludito también a Jorge, tu marido, por Un beso supuesto, a Jorge. desde aquí. Y en representación de la Fundación Lozano, uno de sus voceros, podemos decir, Marcelo Asensio. ¿Qué tal? Buenas noches y ¿Cómo estás, muchas Marcelo? gracias. Bien, Buenas muchas gracias noches. por invitarnos. ¿no? No, Yo gracias. te proponía, antes de que hiciera la presentación, que empecemos la charla con Marcelo, que nos anuncie a ver qué es lo que se está preparando para este año en materia de becas. Y ahí lo tenemos a Marcelo. Bien. ¿Cómo viene el proceso de inscripciones para este año? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los requisitos? Durante los meses de agosto, corriente mes de agosto y el próximo mes de septiembre, está abierta la recepción de proyectos, digamos. Se abre la convocatoria para que todos los profesionales interesados acerquen sus proyectos a la Fundación para después, ser evaluados y a ver a cuál se le otorgan Cuando vos la decís beca. profesionales, ¿qué engloba? ¿Qué ramas? ¿Qué ramas? Cualquiera. Y en un primer momento se buscaba más profesionales más específicos, algunos campos, pero con el tiempo se fue abriendo cada vez más la convocatoria y ahora en realidad lo que tratamos de orientar la convocatoria es hacia los proyectos, digamos, que sean profesionales interesados en capacitarse, preferentemente en cuestiones que tengan que ver con la ciencia y la tecnología, pero que sean capaces de presentar un proyecto no solo de formación profesional, sino de demostrar de qué manera concreta después esa formación va a tener un impacto en la comunidad. Bien. Es decir, se evalúan esas dos características. ¿Y la beca en qué consiste? Y la beca es una beca completa, se le paga la capacitación completa donde el becario considere que es necesario, en cualquier lugar de la Argentina o del mundo, y todos los gastos que necesite para cumplir con esa capacitación. ¿Y de dónde surgen los recursos de la Fundación? Recordemos esto porque es interesante. Los recursos de la Fundación surgen del legado de Nicolás Lozano. Yo no soy de la familia Lozano, yo trabajo para la Fundación, pero Nicolás Lozano como legado dejó bienes y utilidades con el fin de ser destinados a este fin, ¿no? A apoyar emprendimientos, a apoyar proyectos que nos ayuden a poco ir cambiando la realidad de nuestras comunidades, ¿no? Utilizando la educación y la ciencia y la tecnología como motores de cambio de nuestras comunidades, ¿no? Aportando pequeños granitos de arena. ¿Cuál es el plazo de opción? ¿Durante qué tiempo se van a poder recibir proyectos? Hasta el 30 de septiembre se reciben los proyectos. Después se inicia el proceso de evaluación. Cerca de fin de año se anuncia cuáles son los los proyectos elegidos. Hubo años en que se eligió uno, hubo años en que se eligió, por ejemplo, el año pasado se eligieron 3 proyectos, y eso se anuncia cerca de fin de año. Y la capacitación empieza a transcurrir desde el 2015. Claudia, María Fernanda, en el caso de ustedes, ¿qué proyecto habían presentado? Bueno, nosotras elaboramos un proyecto de capacitación en enseñanza de las ciencias centrado en la alfabetización científica. Y buscamos a una institución en California llamada WestEd y viajamos este año, en el mes de mayo, a actualizar nuestros conocimientos en enseñanza de la ciencia. ¿Y qué es alfabetización científica? ¿Cuál es la idea que engloba
esta frase. ¿Querés decir? Bueno, alfabetización científica consiste en formar a ciudadanos que conozcan a la ciencia para aplicarla en todas sus decisiones en la vida cotidiana. No tiene que ver con enseñar ciencia a los futuros científicos, sino acercar la ciencia para todas las personas, para que puedan aplicarla popularizarla. en el hacer. Así como los enseñan a leer y escribir, exactamente. en lugar de eso traducido a un campo más específico. Exactamente. Y cuando hablas de alfabetización científica, ¿de qué tipo de ciencias se habla? Nosotros trabajamos básicamente en biología, física y química, en ciencias naturales. Claro. Básicamente. Sí, y sobre todo orientado para la educación inicial y primaria, o sea, para los chicos de jardín y para los de primero a sexto grado. Y esta institución con la que en la que ustedes se capacitaron en Estados Unidos, ¿qué tipo de institución es? ¿Es una escuela? ¿Qué perfil tiene? No, es una empresa privada que se dedica a la investigación y a la implementación de proyectos que tienen que ver con educación y sobre todo están orientados a destinatarios, escuelas destinatarias que son de contextos poco favorables, digamos. Entonces, bueno, realmente fue muy rica la experiencia. Bueno, cuéntenos cómo fue la experiencia personal allá en esa institución. Bueno, que estaba en Oakland. Oakland, que es la ciudad que está pegada muy cerquita a San Francisco, en el estado de California. Al frente de San Francisco y al lado de Berkeley, donde hay una... Cruzando el puente. Cruzando el puente. Y hay una universidad en Berkeley fabulosa, con grandes avances en el desarrollo de las ciencias sociales y naturales, todas. Y nosotros tomamos clases en la universidad y también tomamos clases en Wested, que es esta empresa, porque en los Estados Unidos hay muchas empresas que se ocupan de concursar sus proyectos ante el Estado. El Estado ofrece, o sea, presenta convocatorias y varias empresas privadas se ocupan de concursar y después brindar esos servicios. Incluso muchas empresas privadas están a cargo de museos interactivos de ciencia, casi todos son interactivos los museos, incluso zoológicos, acuarios. Todas estas instituciones están dedicadas a la enseñanza de las ciencias y están asociadas a través de proyectos de capacitación con las escuelas. O sea, no son museos o muestras para ir a mirar, sino para ir a interactuar con lo que ofrece la naturaleza y a partir de eso aprender. Bueno, nosotros esa es una característica que aquí o no está o está en vías de muy poco desarrollada. Vías de, sí. Uno de los profesores con los que trabajamos allá estuvo en la Argentina participando en la organización en Buenos Aires de Tecnópolis. Sí. Vino acá a dar algunas propuestas para Tecnópolis. O sea que se está empezando a avanzar en esto en la Argentina, pero vamos un poquito más lentos. Claro. Nos ofreció, ¿no? Su contacto, que nos mantuviéramos en contacto con él por cualquier proyecto que pudiéramos emprender, a lo mejor a nivel ciudad, de constituir, no por supuesto una obra de la envergadura de Tecnópolis, ¿no? Pero empezar de a poco para justamente seguir esta tendencia de que los museos no sean solamente muestras, ¿no? Donde los chicos realmente vivencian las experiencias, vivencian la ciencia. Ese es el otro aspecto importante de viajar y de capacitarse en otros lugares, no solo que uno aprende, sino que uno establece relaciones. Claro. Bueno, que si después se cultivan. Ustedes fueron allá por un proyecto. ¿Y ahora cómo seguimos? ¿Cómo lo llevamos a la práctica acá? ¿Qué planes tienen? Nosotros estuvimos presentando la semana pasada a la Fundación Lozano y a todos los representantes del Ministerio de Educación el proyecto con plazo de 3 años a cumplirse de capacitación para llegar a las distintas escuelas de San Francisco, de la región y de la provincia de Córdoba. ¿Esa capacitación está destinada a maestras de grado?
También de nivel secundario, fundamentalmente a nivel inicial y primario, pero también a nivel secundario. Y además hay un proyecto de investigación en convenio de colaboración con gente de los Estados Unidos, y hay otro proyecto que es de capacitación para las familias de niños de primer grado de sectores vulnerables. Y Así que, bueno. en función de la experiencia que tuvieron allá, ¿tuvieron contacto con escuelas de allá? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Estuvimos visitando escuelas para observar y también dimos clase en algunas. Escuchen, Claudia y María Fernanda, allá aquí opiniones personales, pero a partir del conocimiento que ustedes tienen del sitio, estamos muy lejos en términos educativos, se pueden establecer comparaciones, hay cuestiones en las que nosotros podemos estar mejor que ellos. ¿Qué balance haces si comparás el funcionamiento de los sistemas, a pesar de que son distintos? Si nosotros analizamos los diseños curriculares que tiene como propuesta educativa o como política educativa nuestra provincia, sí, estamos en esa línea, ¿no? Estamos en carrera. Tal cual. Pero el tema justamente es que a veces falta esa concreción de estas políticas. Pero los propósitos están. El sentido de la educación está. Lo que pasa es que a veces falta como un empujoncito, ¿no? En esta cuestión de formar o perfeccionar a los docentes para que estas cosas se pongan en marcha efectivamente, ¿no? Ustedes que están en contacto con el medio docente, ¿existe la inquietud de formarse para brindar este tipo de capacitación específica, los docentes? ¿O es un tema que para ellos una problemática que no existía? No, yo creo que, como en todos los casos, hay gente que está muy motivada para seguir estudiando, para seguir buscando alternativas de mejora, y hay otros que no tanto. Bueno, pero en general hay una movida de personas que intentan empezar a buscar alternativas para mejorar la calidad de la educación, porque ahora necesitamos no solo incluir cada vez a mayor cantidad de personas, sino que brindar un servicio de calidad. Entonces, bueno, para eso hay que encontrar los modos. Y lo que observamos mucho en Estados Unidos, además de trabajar sobre las capacidades de la persona, es que se hace hincapié y se pone todo el énfasis en las fortalezas, tanto de los docentes como de los niños. Por ejemplo, en el caso de los docentes se hace un test de fortalezas cuando empiezan a trabajar en una institución. Y yo pregunté si era para ver cómo trabajar las debilidades. No, me dijeron, las debilidades se olvidan. Nosotros dedicamos todo el tiempo a las fortalezas. Lo mismo con los niños. Entonces forman equipos de trabajo centrados en las fortalezas y potencialidades de cada uno. Y trabajan mucho en inteligencia emocional. Están avanzando muchísimo en eso y en potenciar esta posibilidad que tiene cada persona de obtener sus logros. Es la confianza en las potencialidades de la persona. Es un concepto que en términos teóricos, bueno, vos lo planteás, es muy innovador, ¿no? Porque estamos hablando de determinar en cada persona sus potencialidades, no frustrarlo en esfuerzos que son inconducentes porque son sobre áreas en las que no tiene interés, y alentarlo y potenciarlo y dedicarle la mayor cantidad de tiempo en las áreas donde sí va a ser exitoso. Esto después tiene un impacto en la autoestima, tiene un impacto en sus posibilidades laborales. Y eso acá es se una dice, innovación. pero allá se observa claramente en todas partes. Incluso en las escuelas vimos carteles con fotos de las personas y cuáles son sus fortalezas. Y eso se nota que se trabaja fuertemente en eso. No se predica, sino que eso se hace. Y aquí se advierte también algún progreso en ese sentido, en hacer la educación más individual, pero me da la sensación de que todavía el concepto no está instalado en los términos en los que vos lo planteás. No tanto así. No tanto así. Ellos vienen Está trabajando propuesto, desde años. pero a lo mejor no instalado. Es decir, me da la impresión que acá lo que tenemos es un abordaje de la educación en forma estandarizada para todos igual. Lo que ustedes están proponiendo es individualizar el esfuerzo y hacerlo en función
de las potencialidades de cada uno. Aquí ya se trabaja en las cuestiones individuales. Lo que me parece es que lo que no está es la formación docente suficiente para determinar este tipo de, digamos, las fortalezas de cada uno, y después no está el sistema, especialmente en términos culturales, me parece, del funcionamiento del sistema educativo, para calificar en función de ese concepto. La tarea del docente, cuando tiene que abordar a cada educando en forma individual, es mucho más compleja, más larga. Es decir, eso también me parece que va a incidir en la cantidad de alumnos posible por aula, ¿no es cierto? Porque nosotros encontramos aulas de 25 o 30 alumnos. Allá. Sí, casi todos. ¿Y aquí la normal cuánto es, Claudia? También. Sí. Es un número parecido, no creo que dependa de la cantidad, sino de la modalidad de trabajo. Y acá se está tendiendo a eso. Lo que pasa es que ellos van avanzando unos años adelantados y nosotros seguramente en poco tiempo también. Y en materia de infraestructura, ¿se pueden establecer algunas comparaciones? Estamos muy complicados allí en esa comparación. Me parece que estamos mejor acá. Según. ¿En materia de infraestructura escolar? Bueno, son diferentes las escuelas. Son diferentes. Sí. Son más simples las construcciones. Sí. Pero acá tenemos escuelas más sólidas, más como estructuralmente hablando. Estructuralmente más sólidas. Allá de pronto son como aulas separadas, más de tipo más prefabricadas, pero lindas, ¿Y, ¿no? y diferencias sociales entre las escuelas y los alumnos se advierten allá? Pero nosotros tenemos la idea de un Estados Unidos, bueno, rico, digamos. Bueno, es que nosotras justamente visitamos a escuelas donde la mayoría de los alumnos provenían de familias a lo mejor de inmigrantes, donde el inglés, por ejemplo, no era su lengua materna, no era su primer idioma, ¿no? Entonces se veía trabajarlos muy fuertemente en esto de la comprensión lectora, la expresión, que bueno, escribir ciencia es también una capacidad que hay que desarrollar en todos los estudiantes, ¿no? Interesantísimo el tema, también nos quedaríamos charlando un rato, pero tenemos que cerrar el bloque. Recordarnos, por favor, las fechas, las modalidades de inscripción. Toda la información está disponible en la página web de la Fundación, www.fundacionlozano.org.ar. Y también destacar a las otras dos chicas que participaron del proyecto, a Marisa Macei y a Mónica Gileta. Fueron 4 las profes que fueron a Estados Unidos. Y lo importante de esto también, con respecto a lo que planteaba Néstor, es que la Fundación, antes de apoyar este proyecto, se firmó un convenio con el Ministerio de Educación de la provincia de manera tal que se genere ahora el espacio para que lo que ellas aprendieron tenga una cabida dentro del sistema educativo de la provincia, aunque sea con un pequeño aporte con cursos a las docentes que ya están en las aulas o a las docentes que están en su proceso de formación. Bien, una interesante. Una más para decir, es alentar a todos los docentes, bueno, por supuesto habrá profesionales de otras áreas, pero a los docentes que se animen a presentar los proyectos y a participar, porque bueno, se puede encontrar alternativas de mejora en las escuelas que se logran a partir de ese trabajo del proyecto que la Fundación Lozano en todo momento escucha, asesora, tiene y cumplió con todo lo que le había prometido antes, porque a veces las becas pasa eso, ¿viste? Que te prometen el oro y el moro y después no es tanto. Así que se cumplió con todo lo que se prometió. agradecidos. Hasta el pasaje de vuelta le pagaron. Totalmente. No queríamos volver. Eso lo podría haber quedado. Pero bueno. Bien. Muchísimas gracias. Buscamos nosotros una pausa. Al regreso vamos a hablar de política con uno de los políticos más importantes que tiene la ciudad de San Francisco y que, bueno, se dice puede ser un candidato importante en las elecciones locales del año que viene. El doctor Carlos Roffé, al regreso de la pausa, para hablar de cuestiones provinciales y también locales, por supuesto.
Gracias al trabajo mancomunado del municipio, centros vecinales, los vecinos y Emugas, estamos completando las redes de gas en los distintos barrios de la ciudad. Esta vez lo hicimos con un amplio sector de barrio Vélez Arfield. Solo faltaban 2 semanas. Nos parecía algo imposible, pero los hechos demuestran lo contrario. Así que muchísimas gracias y vamos a seguir por la misma senda para lograr lo que alguna vez soñamos junto con Martín y después seguimos soñando con Ignacio, que al término de esta gestión, en lo posible todo San Francisco tenga gas natural, que se lo merecen todos. Por eso para todos, muchas gracias, gracias a los centros vecinales, gracias a la Federación de Centros Vecinales y seguimos trabajando para que tengamos gas natural en toda la ciudad. Muchas gracias. Seguimos trabajando entre todos para hacer de San Francisco el mejor lugar para vivir. Municipalidad de San Francisco. Las cosas bien hechas, un compromiso de todos. También en San Francisco estamos construyendo una gran familia. Porque somos de allá, pero también somos de acá. Porque te conocemos y sabemos cómo cuidarte. Te esperamos en Pasaje Newton 1869. Novis. Ser familia es el plan que nos importa. Aprovecha la promoción Cielo Abierto en la ciudad de San Francisco y disfruta mucho más los viernes. Porque con Nativa compras con un 20% de descuento y hasta en 3 cuotas sin interés. Acordate, solo los viernes y hasta el 30 de septiembre. Compra mejor con Nativa. Consulta condiciones y comercios participantes en Nativa Banco Nación o ingresando en www.nativanacion.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. El viernes 15 de agosto presenta Único su nuevo trabajo. Entradas anticipadas de Maxi Kiosco El Busca, Disquería El Milenio, Precio María y el mismo viernes de 19 a 21 horas en Boletería de Bomberos. Ya conoces nuestro estilo. Ya conoces nuestras marcas. Valentino, no te pierdas nuestros descuentos especiales. En agosto, comprando una prenda, te llevas otra al 50%. Valentino, lleva todo con tarjeta, hasta en 12 pagos. Valentino, disfruta el momento. Nuestra palabra y la estamos cumpliendo. Municipalidad de Arroyito, ciudad de vecinos. Impresiomanías, juntan sonrisas y vuelan sueños. Porque este año, por cada litro de leche Larga Vida, paquete de azúcar o cacao que traigas a los locales, Kevinston y Impresiomanías te regalan un barrilete para que participes de un día del niño diferente, lleno de música, premios y diversión. Porque juntos volamos sueños. Kevinston y Impresiomanías, unidos en busca de más sonrisas. Kevinston y Impresiomanías, un barrilete por una merienda. Sumate vos también a esta experiencia. Bueno, Daniel, vamos a los temas favoritos nuestros. Sí, señor. Vamos a hablar de política con un invitado que tiene la característica de que es un dirigente local que está operando a nivel provincial y que vamos a ver si podemos que comparta su experiencia en estos dos ámbitos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando en la provincia? ¿En qué situación nos encontramos los cordobeses? ¿Cómo es el cuadro político a nivel provincial? Si se va a dar a nivel provincial las mismas alianzas que se están generando
en el orden nacional. Dicen que a nuestro invitado le gustaría volver a la política local y que podría encabezar alguna de las listas a intendente, una lista con posibilidad. Una de las listas con posibilidad de competir en serio. Carlos, buenas noches. ¿Cómo les va? Bien. Creo que empezaron bien hoy porque empezaron con una psicóloga muy conocida y muy respetada de la ciudad. Así que de ánimo deben estar bien. Sí, el tema era complicado, pero bueno, aquí estamos. Carlos, danos para arrancar tu mirada de la situación de la provincia a partir del contacto directo que tenés en la legislatura. ¿Cómo está la provincia de Córdoba? ¿Cómo la va a dejar José Manuel de la Sota? ¿Y qué tendría que suceder para que la oposición llegue a gobernar en la provincia? Sí, la situación económica de la provincia, lo ha dicho el mismo ministro de Hacienda, está algo complicada. Nosotros decimos que está complicada, que las finanzas provinciales no están bien, que la mala relación con el gobierno nacional nos ha perjudicado abiertamente. Es decir, Córdoba podría tener algunas cosas más, pero por esta interna del Partido Justicialista, tan provincial con el nacional, nos ha perjudicado. En esa línea puedo mencionar puntualmente la situación de los jubilados provinciales, claro, que están cobrando menos de lo que corresponde y que la Nación todavía no arregló, ni Córdoba con la Nación, el problema de la caja de jubilaciones. Y hay que pareciera que una puja a ver quién quiebra la muñeca. Por supuesto, y ahora está en la justicia, así que la cuestión va muy lenta. Pero además de eso, me parece que el gobierno de Córdoba hace una subprestación, por llamarlo de alguna manera. Presupuesta 10 pesos y presta por 7. ¿Eso qué significa? Significa de que en distintos ámbitos de servicio, los servicios se prestan medianamente o regular, o en forma regular. Por mencionarles, yo visito los hospitales, los grandes hospitales de Córdoba y los medianos, y en todos los servicios donde uno da vuelta, faltan los descartables, los medicamentos no llegan, funciona ahí con el último... Los aparatos se rompen y están meses sin que se arreglen. Es decir, cuestiones, yo diría, para usar un término médico, crónicas, que se repiten y se repiten. La gente, estas cosas a la gente le trae mucho trastorno. A la gente que depende de la atención pública le trae muchos trastornos. Es un gobierno que cobra impuestos caros. Y ustedes saben que el contribuyente está inmerso en una presión impositiva muy alta, empezando por la nación, siguiendo por la provincia, en el caso nuestro por la municipalidad. La presión impositiva es muy alta y los servicios no son tanto. En cuanto a la cuestión política, bueno, de la Sota, ustedes saben que yo personalmente en nuestro sistema democrático veo que hay algunos síntomas preocupantes en cuanto al funcionamiento de la democracia. ¿Y a qué me refiero? Los oficialismos que manejan la caja del poder, que manejan los dineros públicos, arman todo un sistema de marketing y publicidad, y eso hace de que ellos persistan siempre con alguna imagen positiva en la sociedad, aunque no gobiernen bien, pero logran a través de estos mecanismos dar algunas imágenes. Y los oficialismos persisten en el poder. Y en este sistema de marketing y publicidad, la oposición es pobre, no tiene método, no tiene mecanismo de llegar a la sociedad. Claro. ¿Quién llega a la sociedad? Los oficialismos. Por eso, si ustedes analizan la República Argentina, hay oficialismos que se repiten y se repiten y se repiten, como en el caso de Córdoba. No le quiero echar todas las tintas al justicialismo, porque bien es cierto que si el justicialismo ha ganado es porque los que están al frente no supieron pelear el poder, ¿no es cierto? Como es el caso de Córdoba. Si hace 16 años que está, o 15, que está Unión por Córdoba, y bueno,
será porque todos los que estuvieron al frente no lograron torcer el brazo. Y daría la llegar a sensación que en este 16º año, daba la sensación, por lo menos un tiempo atrás, de que el justicialismo entraba en una especie de fin de ciclo, porque, bueno, De la Sota en su carrera nacional, la posibilidad de que no sea candidato, la sucesión que no está clara. Entonces es como que se visualiza allí una oportunidad. ¿Crees que se pueden dar las condiciones para que la oposición aproveche esa oportunidad y retorne al poder en el año entrante? Yo creo que se puede dar teniendo en cuenta algunas cuestiones. Primero, la oposición tiene que unirse, porque si la oposición está fragmentada, el oficialismo va tranquilo. Entonces hay que unir la oposición, hay que hacer una alianza, un frente, una unión que sea algo muy serio. ¿Serio en qué sentido? De que haya unidad en la carrera electoral y unidad cuando se llegue al gobierno. Tipo como ocurre en Santa Fe, el radicalismo y el socialismo. Por ejemplo, en Santa Fe han logrado, podemos mostrar una cuestión provincial, Río Cuarto. Claro. Río Cuarto ha hecho un proyecto que ya lleva muchos años, donde hay una inserción de varios partidos, del socialismo, del radicalismo, y bueno, han logrado, del Frente Cívico, han logrado presentarle a la sociedad un buen gobierno, administrar bien la ciudad, y entonces el proyecto se va enriqueciendo. Y en Córdoba, Carlos, ¿cómo ve esta posibilidad de reeditar la unión del radicalismo y el Frente Cívico tal cual está a nivel nacional? Hay aquí personalidades que chocan, pareciera. Yo creo que hay posibilidades. Hay problemas con algunos dirigentes, como el caso de Juez y Mestre, que realmente han, para decirlo claramente, han tenido muchos choques públicos, públicamente han chocado, hay asperezas, pero me parece que los partidos tendrían que estar un poco más allá, ¿no? Tener una visión un poco más allá, para poder, como digo, armar una cuestión que sea sólida, con fundamentos, con un programa muy bueno, porque también tenemos que aceptar que la situación política es muy lábil. Digamos, 2013, marzo del 2013, De la Sota tenía una imagen positiva del 60%. Sí, señor. Después viene el problema del narcoescándalo, un tremendo golpe. Después viene la elección, donde el justicialismo hizo una elección muy mala en capital y regular en la provincia. Después viene el tema de los saqueos. Entonces, fueron 3 golpes muy fuertes que recibió el gobierno provincial. Bueno, el gobernador... que se ha podido el gobernador, claro, pero el gobernador cambió de actitud. Hay que decir la verdad. Se volvió a centrar en Córdoba. Claro, hasta que llegó estos problemas que yo menciono, medio que lo llevaba a control remoto al gobierno. Y el 3 de diciembre se puso el gobierno al hombro. Se sentó en la gobernación y no se movió más hasta que el gobierno de nuevo arrancó. Pero ahora ya se lo ve otra vez mucho en la campaña nacional. Está muy inserto en la campaña nacional y es imposible estar en todos lados, ¿no? Carlos, para que no se nos vaya el tiempo y le podamos dedicar algo de tiempo a la cuestión local. O antes de ir a la cuestión local, planteaste un tema en estos últimos días que es realmente preocupante. Tiene que ver con la autovía en la conexión entre Josefina y la ruta 158. Todavía no se libró al uso público y ya advertiste algún problema de infraestructura. Sí, efectivamente. Bueno, todos estábamos esperando que se terminara el nudo vial y se inaugurara. Y hemos comprobado que hubo un problema en la infraestructura del puente. Pareciera que el puente cedió. Ahí en cámara estamos mostrando las fotografías que son de tu producción, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, usted puede ver ahí tranquilamente las grietas. Al moverse tremenda estructura, aparecieron enseguida las grietas y se deformó el pavimento arriba. Es gravísimo. Es grave, es muy así grave. que no sé cómo lo irán a... bueno, me imagino que todo tiene solución. Técnica tiene que tener, habrá que... Pero digamos de que mi pregunta es los estudios de suelo.
Porque antes de instalar un puente, lo principal, me imagino que se habrán hecho, pero ¿por qué se dio? Es porque el suelo, algún problema tenía ahí, y los lugareños me cuentan de que esa zona era una zona baja, lo que le llaman bajo en el campo, ¿no? Donde se junta agua siempre. Ahora, lo cierto es que tenemos una obra con una inversión enorme que no está inaugurada. Y no está inaugurada y está en estas condiciones, así que es una preocupación para nosotros porque... ¿Cuál fue tu accionar para, además de plantearlo públicamente? No, hemos pedido un informe de vialidad nacional. Claro. Sí, en la Cámara, urgente, porque nos parece que esto es un tema muy serio y están tomando en este momento hoy... A uno se le viene a la memoria durante el Mundial lo que sucedió con ese puente, que se cayó, ese puente también... Claro. Ahora uno observando la estructura, es una estructura muy fuerte. El problema es que esas estructuras que cuando se movilizan es como con una casa, ¿no? Cuando se mueve un poco una casa empiezan todas las grietas y los problemas. ¿Y la ciudad, cómo la ves? Desde el punto de vista de la gestión de... yo voy a dar Ignacio García Aresca, Claro. Yo veo un gobierno desorganizado, yo creo que no logró, yo creo que el gobierno recibió un golpe muy fuerte con la salida de Yarlora. Eso generó un vacío de poder que no es fácil ocuparlo y arrancar. A mí me parece que hay un tironeo entre los secretarios, eso desorganiza el gobierno. Es un gobierno que mete la pata medio seguido, se equivoca, improvisa y me parece a mí que tiene un nivel de desgaste propio de los gobiernos que ya llevan 2 periodos. Es decir, yo cada día defiendo más el gobierno municipal. Uno y a su casa. De un periodo. 4 años de su casa. ¿Por qué digo esto? 4 años a la casa. Porque si pueden manejarse grandes países del mundo donde el gobierno llega, está 4 años y se va a su casa, y viene otro, y lo que pasa que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que empezar a pensar en Estado, no en... No en gobierno circunstancial. No en gobierno, en Estado, en pensar que hay cosas que seguramente vamos a continuar del gobierno anterior, y cosas que vamos a ir agregando los gobiernos que vayan sucediéndose, y así se construye el país. Si en Chile los gobiernos están 4 años y se van, y bueno, y si el presidente está... y se van con una imagen positiva del 70% para arriba. Sí, que no tendrían problema en obtener la... Pero ningún problema. Se van a su casa, y bueno, como en el caso de Bachelet, volvió después de un periodo. Claro. Entonces, ¿qué digo yo? Porque el desgaste, ¿quién lo sufre? Los vecinos. Cuando el gobierno no anda bien, los vecinos se perjudican. Esta muestra de la laguna de retardo de Barrio San Cayetano fue una muestra directa en donde yo lo discutí mano a mano con el intendente. Sí. Le digo, ustedes no hablaron con la gente. No hablaron. La gente se enteró cuando vio la máquina, a pesar de que yo lo había denunciado 6 meses antes. Pero, bueno, la gente no tiene obligación. Cuando vieron llegar la topadora que iba a hacer el pozo, les agarró la desesperación con toda la razón del mundo. El gobierno tuvo que hacer marcha atrás. Eso es una muestra de desprolijidad, de improvisación. Entonces yo digo, a mí me parece que a la ciudad le hace falta un nuevo gobierno. Carlos, pero falta tiempo. Eso, esa es la pregunta de lo que está esperando nuestra audiencia. Claro, ¿Va a ser candidato? ¿Te ves con ganas? ¿Va a ser candidato? Yo tengo vocación de poder. De intentar liderar una coalición, un frente... Sí, pero si lo hacemos cumpliendo muchos requisitos. Entonces, el día que cumpla que logre que se cumplan los requisitos... ¿Cuáles serían esos requisitos? No. Hacemos lo que le decía recién, si hacemos un frente, tiene que ser con absoluta seriedad, sabiendo de que conformamos una unidad que no se va a poder desarmar más. Que hay que trabajar mucho, que no hay que pensar en los intereses personales, que hay que pensar en los intereses del pueblo. Si llegamos al gobierno, es nada más que para trabajar por la ciudad, ni por las candidaturas personales, ni por los intereses personales. No hay que ir pensando que se van a hacer negocios en el gobierno, que ese es un gran problema que siempre tienen los gobiernos. Entonces digo,
yo estoy dispuesto y tengo vocación de poder en tanto y en cuanto se reúnan las condiciones. Hay partidos importantes en San Francisco que piensan distinto que el gobierno municipal. Hay otros dos sectores, que es el oficialismo y el otro partido, que son del mismo sector político, digamos, tienen una leve diferencia. De este otro lado están los otros partidos, pero digo, no se puede improvisar, hay que cumplir etapas, como en la vida, ¿no? Para llegar a tener el título de tanto hay que estudiar tantos años. Acá hay que cumplir determinadas etapas con seriedad, buscando la mejor gente, hay que buscar caras nuevas, hay que buscar en la sociedad, hay gente muy capaz, que le puede aportar a la ciudad, que puede contribuir. Nosotros tenemos que darle, San Francisco necesita un golpe, necesita un movimiento, necesita algo que lo suba, que lo haga subir un escalón a la ciudad para poder competir con nuestras competidoras naturales, que Villa María, Rafaela, que ya nos llevan algunas cuadras adelante nuestro, ¿no? Carlos, te agradecemos muchísimo, sabemos que viajaste entre otras cosas para participar de esta entrevista. Nosotros tenemos que ir buscando el cierre, seguramente la semana que viene o la próxima invitaremos a Damián Bernarte, que es el otro referente de la oposición a los que se les asignan chances. Yo creo que en el escenario político hay tres fuerzas que se van perfilando para el año que viene. Por supuesto, a todos nos interesa saber qué están pensando y cómo analizan la situación local. Néstor, bueno, hasta aquí llegamos. Hasta acá llegamos, Daniel, agradeciendo a nuestra audiencia habernos acompañado en esta fría noche de agosto y en la inteligencia de haber cubierto sus expectativas, porque creo que cada uno de los temas propuestos tuvo lo suyo, su cuota de interés. Es que nos permitimos invitarlo para que nos acompañen en este canal el próximo viernes en otra jornada de Aquí Ahora Actualidad. Muy buenas noches y muchas gracias.